Nosotros hace más de un mes o casi un mes venimos reclamando la derogación del decreto 1807. Uno de los artículos es eso, de que no nos podemos mover desde nuestro lugar de domicilio. Entonces, por ejemplo, para los titulares ya fue un problema porque muchos tuvieron que regresar a buscar una escuela cerca de sus hogares, o no, es más complicado que muchos docentes desocupados han perdido la oportunidad de buscar una posibilidad de trabajar en otras regiones, por ejemplo en La Quebrada, que ese artículo dice que no se puede movilizar porque es la pandemia. Claro. Y ahora, bueno, y vimos lo que pasó el fin de semana, la verdad que muchos, por supuesto, las redes sociales dicen que cada uno tiene su responsabilidad individual, pero nosotros vemos más allá de todo eso que también hay una responsabilidad netamente política. O sea, la decisión de hacer esta apertura, no solamente ahora en este caso del gobierno provincial, sino de las intendencias de La Quebrada, porque si uno se fija en el ramal, por ejemplo, los cortes se suspendieron y hasta el día de hoy se está cumpliendo eso. En el caso de La Quebrada, lamentablemente no fue así, y hoy, bueno, estamos viendo todo lo que pasa, y lo que preocupa en el caso de nuestra adolescencia es lo que tenemos que volver en el nivel primario el 17, dentro de 2 días, en el secundario se iniciaría el ciclo lectivo el 22, es muy preocupante porque sabemos que todavía seguimos en pandemia, y eso por lo menos nosotros de la Corriente Nacional Conti Santoro hacemos un llamado a la sociedad de que tengamos en cuenta, no en ningún lugar del mundo se ha derrotado este flagelo que está viviendo la sociedad, y mucho menos en nuestra provincia, ni hablar en Argentina. Para solo tener en cuenta, hay 50.000 muertes desde que empezó la pandemia en Argentina. Y en Jujuy, hasta el día de ayer, había más de 1.200 contagiados desde el 1 de enero, 35 muertes. Bueno, ayer ya largaron número 49 contagiados. Entonces estamos en plena pandemia. Yo sé que muchas veces el gobierno dice que tenemos que tener responsabilidad individual, pero también se tiene que hacer cargo como poder político. Claro, ¿ustedes creen que acá la responsabilidad no solamente es del gobierno provincial, sino también de las municipalidades? Del gobierno provincial por haber flexibilizado las restricciones para la libre circulación, y de las municipalidades por no ejercer el control en cada jurisdicción. Sí, eso en las redes sociales fue, digamos, voz populi de cómo los usuarios denunciaban de que hasta parece que se vendían los vouchers desde algunas intendencias. Pero bueno, reitero, nosotros desde la Corriente Nacional Conti Santoro, primero, estamos haciendo una campaña nacional de nosotros creemos que no se pueden regresar en esas condiciones, no las condiciones que ya se discute por todos lados de las escuelas, sino la condición epidemiológica que estamos en plena pandemia, y por eso estamos llamando a un pronunciamiento para firmarlo a nivel nacional para evitar ese regreso. No es que estamos en contra de que se inicie el ciclo lectivo, queremos que se inicie el ciclo lectivo pero de manera virtual, y ahí entramos en otro punto, donde el gobierno realmente se tiene que hacer cargo de los gastos, de los recursos tecnológicos, algo que no hizo en el 2020, y que no está dispuesto a hacerlo ahora. Por eso nos quiere mandar, nosotros decimos, al matadero, nos quiere mandar en plena pandemia a los docentes, a los alumnos, a los padres, porque toda la sociedad va a tener un problema, y queremos dejar en claro que la vacunación, miren, ni eso cumple el gobierno, porque por un lado incumplen las resoluciones. Habían dicho hace un par de meses de que no se podía volver o abrir las escuelas si estábamos en pandemia, se están abriendo las escuelas. Otra cosa, que se iba a volver de manera paulatina, iban a empezar en las zonas rurales. Nada, van a abrir todas las escuelas en todos los lugares. Y después habían dicho que en febrero los docentes iban a estar vacunados. Hasta el día de hoy ni la parte de seguridad está vacunada. Entonces nosotros lo que decimos, primero, para regresar a las escuelas, tiene que haber una vacunación general, universal, para no solamente los docentes, sino todos los alumnos y por ende las familias. Entonces hacemos un llamado, reitero, de que hay que tomar conciencia, estamos todavía en pandemia y no podemos regresar así. Y que el gobierno se haga cargo de lo que le corresponde, que es invertir en recursos tecnológicos y no dejarnos como fue en el 2020.